Hebreos 5, versículos 11 al 14. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Efesios 4, versículos 14 hasta el 16, Nueva Traducción Viviente. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Juan 15. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El que en mí no permanece, será echado fuera como el pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Mateo 21, versículos 18 y 19. Jesús maldice la higuera sin fruto. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: «Nunca más vuelvas a dar fruto». Al instante la higuera se secó. La higuera fue creada por Él y para Él, y no estaba produciendo en su tiempo el fruto que debía producir. Es decir, no estaba cumpliendo el propósito por el cual fue diseñada. El Padre Celestial requiere que nosotros crezcamos y maduremos para que estemos produciendo el fruto que Él estableció, que no seamos como la higuera sin fruto que Él maldijo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién es el que será como árbol plantado? Leamos el Salmo 1, versículos 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿En dónde está tu delicia? ¿Meditas de día y de noche en si estás poniendo por obra sus mandamientos? ¿Quién es el que es verdadero discípulo de Yeshua? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No solo se trata de creer en Yeshua. Para ser un verdadero discípulo, hay que permanecer en su palabra. Hay que permanecer unido a la vid.
para dar mucho fruto, para ser así sus discípulos y glorificar al Padre. Hay que dar fruto en su tiempo, es decir, es un proceso de crecimiento espiritual que tiene su tiempo, donde la semilla crece a medida que obedecemos la instrucción de Dios, para que después se convierta en un árbol que lleve mucho fruto, es decir, alcanzar la madurez espiritual y pueda alimentar a otros. De esta manera es que glorificamos al Padre, para que no suceda como la higuera de caer en maldición, pues Yeshua tuvo hambre y era tiempo de que la higuera estuviera dando fruto y encontró solo hojas. La semilla de mango tiene un propósito. La semilla, que es la palabra de Dios, debe crecer en nosotros a medida que obedecemos su instrucción. Crecer para convertirse en un árbol. Producir fruto. Con su fruto bendecir a otros, sembrando en otros la palabra de Dios. El Padre Celestial nos diseñó con un propósito. Nos dio los dones y los talentos son para ponerlos a producir sirviendo a los demás. Debemos comprometernos en crecer espiritualmente, así convertirnos en árboles que produzcamos fruto para bendecir a otros. Primera de Pedro 4, versículos 10 y 12, traducción del lenguaje actual, dice: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Mateo 25, versículos 22, 30, nueva traducción viviente. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Primera de Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Apocalipsis 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La importancia de descubrir tus dones y talentos es que el conocerlos, ejercitarlos y operar en ellos te lleva a ejercer tu ministerio en el cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículos 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un árbol de mangos debe producir mango, no debe dar manzanas, pues no es el fruto de su diseño original. Al producir un fruto que por nuestro propio criterio o criterio de otras personas consideremos correcto, pero que no está alineado al diseño original del Padre para nosotros, ejemplo, un profeta que tiene 10 años de estar cuidando los autos de los hermanos en la congregación, cuando ya debería estar dando el fruto de su diseño establecido por el Padre Celestial. Vivir en un antidiseño es estar en desobediencia, es decir, en maldición, lo cual afecta nuestras finanzas, nuestra salud y la productividad en su obra. Un niño espiritualmente no alcanza a acceder a la revelación por el Espíritu de Dios, es decir, el alimento sólido, pues por medio de esta alimentación, que es la palabra revelada, te alimentas directamente de la palabra que sale de la boca de Dios y recibes su guía en todas las áreas de tu vida. Te hace entender el camino que debes andar. El crecimiento espiritual se logra cuando buscas desesperadamente alimentarte con la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2, Mateo 4:4. El desconocimiento de los dones y talentos nos lleva a no dar el fruto correcto. El no llevar fruto lleva a caer en maldición, como la higuera, es decir, estar en desobediencia con el diseño de Dios. El antidiseño trae sequedad espiritual. Mateo 21, 18 y 19. Esto hace vivir en un estado de supervivencia e improductividad. Cuando nos alineamos al diseño de Dios, nuestra vida entra en un estado de pasión y satisfacción, generando crecimiento y productividad. Ver Jeremías 17:8, Salmos 1, versículos 2 y 3. Yo te invito a que medites en esto. ¿Sabes cuáles son tus dones y talentos? ¿Sabes tu rol como un ciudadano del reino? ¿Sabes tu rol como un gobernante aquí en la tierra? ¿Sabes en qué consiste la justicia en el reino de Dios? ¿Sabías que prosperidad en el reino no tiene nada que ver con los bienes materiales que poseemos? Lucas 12:15. El afán y la ansiedad de producir dinero para acumular posesiones materiales y no producir para el reino es un antidiseño. La verdadera prosperidad se manifiesta cuando estamos alineados al diseño original del Padre Celestial. Pues una persona que acumula fortunas de miles de millones de dólares, pero para lograr esto arrasó con las vidas de 2,000 personas, y al final de su vida no pudo disfrutar de su familia, fue prófugo, condenado a muerte, perseguido por la justicia y muerto a bala. ¿Piensas que esa persona por tener esa cantidad de dinero fue alguien próspero? ¿Crees que ese fue el plan de Dios para la vida de esa persona? ¿Será que alguien alguna vez le dio a conocer el Evangelio del Reino a esa persona? Ezequiel 18:32, la Biblia de las Américas dice: Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. ¿Crees que la niña Juliana Zamboní, que fue brutalmente asesinada, cumplió el propósito por el cual vino a esta tierra?
¿Tú crees que ese fue el plan de Dios para la vida de esa niña? ¿Crees que alguien le predicó el Evangelio a Rafael Uribe Noguera, el asesino de la niña? ¿Cómo sería si todos los hijos de Dios adquiriéramos la responsabilidad y el compromiso de crecer y madurar espiritualmente para poder bendecir a otros y extender su reino? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales son las herramientas necesarias para extender el reino de Dios. No es lo mismo decirle a alguien Cristo te ama que darle una palabra de conocimiento profundo revelada por Dios, por la cual puedas tocar las fibras más profundas de su corazón, pues sabrá que solo Dios conocía esa información. Dios nos ha dado dones y talentos para producir recursos para administrarlos bien y así poner esos recursos a disposición de los propósitos de Dios para que su reino sea extendido. Lucas 12, del 20 al 21, dice: pero Dios le dijo: tonto, esta noche morirás, y entonces ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Utiliza tus recursos financieros para sembrar en tu crecimiento espiritual. Lee Gálatas 6:6 y 1 Corintios 9:11. Utiliza tus dones para bendecir a otros, alineándote en el lugar correcto del cuerpo, es decir, dando el fruto correcto de acuerdo con el diseño de Dios para tu vida. Para eso son los dones y los talentos dados por el Padre Celestial, para presentar el reino no solo con palabras, sino con demostración del poder de Dios y para usar los recursos mundanos que sean necesarios para producir tesoros en el cielo. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Apocalipsis 3, versículos 17 y 18 dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. En esto consiste Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Segunda de Corintios 9, versículos 8 y 10, traducción del lenguaje actual, dice: Dios puede darle muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros, como dice la Biblia refiriéndose al que es generoso. Siempre que ayude a los pobres, lo hace con generosidad y en todo sale triunfante. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros.
Medita en el fruto que están dando los dones espirituales y los talentos que te han sido dados y cómo estos dones están siendo usados para la extensión del reino de Dios. Medita si el lugar donde estás es el terreno correcto para sembrar los recursos que te ha dado el Padre Celestial para que su reino sea extendido. Si no es así, necesitas conectarte con el Espíritu Santo. Él te dará las respuestas porque las cuentas no las vamos a dar a seres humanos, sino ante el tribunal de Cristo. Según de Corintios 5, versículos 9 y 10, dice: Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La importancia de la madurez espiritual. Leamos 1 de Juan 2, versículo 27, traducción en lenguaje actual. Pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo. Y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. Efesios 4, versículos 14 y 15, palabra de Dios para todos, dice: Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. 1 de Corintios 2, la revelación por el Espíritu de Dios, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La madurez espiritual nos lleva a pensar como piensa Dios, es decir, a juzgar las cosas como Él las juzgaría, ya que el conocimiento por la revelación del Espíritu Santo nos da un entendimiento profundo de su diseño y podemos discernir entre lo que es bueno y malo, según Él. De esta forma, cada parte cumple con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano. Y así seremos llamados árboles de justicia plantíos de Jehová para gloria suya.